Una historia en 3 imágenes, pero antes de meternos en las 3 imágenes, Ayelén, vamos a repasar un poco lo que ocurría hoy. Estamos hablando de las tensiones que se generan en la Franja de Gaza, en Jerusalén, especialmente estamos hablando de eso, ¿verdad? Sí. Una escalada del conflicto entre palestinos e israelíes. Sabemos que es un conflicto histórico que lleva muchísimos años, pero que en el día de hoy hubo explosiones, ataques con cohetes adjudicados por Hamas y una respuesta también de Israel que terminó también con varias personas muertas. Varias personas muertas, entre ellos niños. Esto es, estas imágenes que estamos compartiendo son imágenes de estos últimos momentos, ¿sí? Los bombardeos israelíes en Gaza. Y vamos entonces a las 3 imágenes para contar justamente la historia del día que tiene que ver con este tema. Efectivamente, vamos a hacer que el mundo empiece a girar, así nos ubicamos en terreno. En este caso, gracias a los chicos también que trabajan acá en las infografías del canal, que hicieron un mapa especial porque estamos hablando, fijémonos, de un pedacito ahí en Medio Oriente, muy chiquito, pero tenemos que acercar el mapa en este caso para entender. Israel es la parte amarilla, Cisjordania es la parte que ven marcada en naranja, Gaza, la otra partecita que ven en este extremo, ahí lo pueden señalar. Y Jerusalén está ahí, es el límite entre Israel obviamente, y ahora vamos a ir a los datos, la reivindica como su capital, pero es un territorio en disputa entre palestinos e israelíes. Vamos a ir a la fichita, en este caso, algunos de los datos interesantes de esta ciudad. Hoy hablamos no de un país, sino de una ciudad, la ciudad de Jerusalén, que es una de las ciudades más históricas del mundo. Fue fundada en el año 1000 a.C., una ciudad santa para 3 religiones. Y ahí empieza el conflicto, por supuesto, para musulmanes, judíos y cristianos. De hecho, si uno ve, la ciudad vieja está dividida en 4 barrios distintos según cada uno de estos grupos. También hay que entender que en el año 1980 Israel la declara su capital eterna e indivisible. Eso no es reconocido por la comunidad internacional, pero recordemos que Donald Trump hace unos años no más reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y eso generó también mucho conflicto internacional. Y otro de los puntos es esto de que está dividido en 2, una parte occidental y una parte oriental, una parte este o una parte oeste, y ahí empiezan las tensiones. Primera imagen que elegimos para el día de hoy. Esto sucedió hoy a la mañana en Jerusalén. ¿Qué estamos viendo acá? La mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Adentro, al interior, había unos fieles palestinos que habían ingresado justamente para rezar, para establecer sus creencias dentro de la mezquita. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a tirar gases lacrimógenos. Lo estamos viendo ahí en pantalla, esas imágenes son impactantes, son de hoy por la mañana, donde empiezan a reprimir a la gente que estaba ahí. Estamos hablando de la policía israelí, para que salgan de ese lugar, y vemos los efectos de esa tensión que se dio entre estos grupos, ¿no? Pasemos a la segunda imagen. Vamos a pasar a la segunda imagen. En este caso, estamos viendo hoy un encuentro también que se dio por justamente... Es una fecha especial, además, es una fecha especial donde se iban a juntar los grupos, digamos, más nacionalistas israelíes justamente para manifestarse en el lugar, y eso generó también tensiones. Quiero aclarar, porque venimos de 3 días de conflicto muy fuerte, que esto empezó el viernes pasado también en una de las mezquitas donde estaban manifestándose. Ahí estamos viendo en pantalla imágenes justamente de estos sectores más radicalizados israelíes que fueron al choque también, ¿no? Porque es un día, insisto, venimos de 3 días muy calientes en la región, donde los palestinos justamente lo que están pidiendo, o el conflicto que desató todo esto, es que la justicia israelí avanzó en habilitar el desalojo de palestinos de sus viviendas por pedido justamente de grupos israelíes, ¿no? Y eso generó muchísimo descontento, confrontación también con la policía, y en este caso también intentan sacarlos de la mezquita, y ahí empiezan también los choques muy fuertes. Vamos a la tercera imagen. En este caso vamos a
ver acá lo que estamos viendo en la explanada de las mezquitas. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Palestinos juntaron todas las balas de goma, serían y gases lacrimógenos. No estamos hablando de balas de plomo, pero estamos hablando de una fuerte represión que dejó a más de 300 palestinos heridos. Acá también es importante, hubo una veintena también de policías israelíes heridos, pero tenemos del otro lado 300 palestinos heridos, ¿no? Y ahí empieza también las dudas acerca de, bueno, entonces cuando los heridos vienen de un lado, hay que atender qué está pasando ahí, porque hay una importante denuncia que se puede hacer desde ese lugar, y en este caso lo hacen los palestinos mostrando justamente ese repudio a la represión de la policía. Suerte de resumen de la violencia, ¿no? Esa fotografía. Definitivamente, y reproducen también. Y de quienes tienen la mayor fuerza en este caso, ¿no? Y de quienes definitivamente tienen la mayor fuerza. Esta historia en 3 imágenes, la verdad, es difícil de explicar porque tenemos que remontarnos muchísimo atrás en la historia, porque es una historia, por supuesto, que tiene un largo recorrido, es algo que, digamos, es una disputa histórica entre palestinos y israelíes acerca de justamente el territorio, y sobre todo hay que entender que se desató por esta decisión de la justicia israelí de desalojar a familias palestinas de su casa, justamente para que avancen los colonos, para que avancen aquellos israelíes que consideran que ellos compraron ese territorio, compraron esas tierras y tienen que ir ahí. Sabemos que esta es una política también del gobierno israelí, del Estado de Israel, para ir comiendo territorio en una ciudad, como decimos, la ciudad de Jerusalén, disputada. La consideran los palestinos su capital y la consideran también los israelíes su capital, y ahí empiezan las tensiones que son históricas, que no encuentran una resolución clara, y que hoy de vuelta tenemos muertos, tenemos heridos, tenemos cohetes, tenemos misiles que se lanzan de un lado al otro, y los efectos también políticos que causan sobre las sociedades. Bien, un conflicto que tiene múltiples abordajes y que resumiste muy bien, muy claro, Ayelén. Gracias. La nueva escalada, lamentablemente, entre israelíes y palestinos.